Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 3, Unidos en Amor, semana 4, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en 2 de Corintios capítulo 3, versos 5 y verso 6. Y el versículo de oración está en Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 5. Los invitamos a todos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor Jesús, para que vuestra fe, amén, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Líbrenos, Señor, líbrenos. Oramos en este día para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Porque el poder de Dios está en Cristo. Está en el Cristo todo inclusivo. Le alabamos, oh Padre Celestial. Le damos gracias por darnos una vez más su palabra. Gracias por darnos también el Espíritu a través de Jesucristo, para que vuestra fe, sí, nuestra fe, valiosa, muy valiosa, no esté fundada en sabiduría humana, en sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Gracias, Señor, por habernos dado la fe de creer en usted. Usted creó la fe para nosotros, ese órgano que nos conecta con Dios, nos conecta con Cristo. Gracias, Señor, nos conecta con el Espíritu. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Le alabamos por eso. A usted sea toda la honra y toda la gloria. Gracias por esta fe. Oramos para que esta fe aumente cada día más, crezca y no pare de crecer. Gracias por darnos esta palabra. Amén. Hoy presentamos La fe acciona el poder de Dios. Amados hermanos, para experimentar el descanso en la obra de Dios, necesitamos creer en la palabra que oímos. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída, por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. Señor Jesús, nuestra fe también tiene la capacidad de accionar el poder de Dios. Leamos este otro versículo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Aleluya! Efesios capítulo 1, versos 19 al 21. La supereminente grandeza del poder de Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, lo hizo sentar a la diestra del Padre sobre todo y de todos, y lo hará ser cabeza sobre todas las cosas. Y Dios lo dio a la iglesia. Esa es la fuerza que nuestra fe tiene. Pablo también nos habla de la operación de la fe de los tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Cuando creemos en la palabra profética de Dios, la fe produce una fuerza dentro de nosotros que nos capacita a realizar la obra. La obra de Dios es realizada por nuestra fe basada en la palabra. El Señor nos dice por la palabra profética que salgamos a las calles. Muchos hermanos con dolores o indisposición en su cuerpo físico salen y se sienten bien y sanados. Una fuerza se apodera del cuerpo de esos hermanos cuando creen y obedecen a la palabra. Esta es la operación de nuestra fe. La obra de Dios no es realizada por la capacidad humana, sino por el poder de Dios que es accionado por la fe. Nos quedamos sorprendidos cuando vemos la obra hecha por Pablo en la edificación de las iglesias. Él parecía ser un hombre muy bueno y capaz, pero dejó claro que no podía ni siquiera pensar porque toda su competencia provenía de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6. Eso también nos hace recordar a Zorobabel y Josué en el libro de Zacarías. El pueblo había sido llevado al cautiverio en Babilonia, luego de que Nabucodonosor destruyera totalmente Jerusalén. Ciro, el rey persa, después permitió que los judíos regresaran para reconstruir el templo. Sin embargo, solo 50,000 de los millares que habían sido llevados decidieron regresar. Cuando llegaron a Jerusalén, Zorobabel, el encargado de la reconstrucción, se desesperó. Él estaba con hombres poco capaces y sin recursos económicos para la obra. En medio de tanta dificultad, Zacarías profetizó: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6. ¡Qué bálsamo más maravilloso! Entonces, ¿qué haremos para cerrar esta era? ¿Quiénes somos nosotros? Somos pocos, no tenemos fuerza ni poder, pero el Señor nos dice que seamos valientes. Él va a realizar la obra y la iglesia será edificada.
no por nuestra fuerza o poder, sino por el Espíritu. Por Él mismo es el Espíritu quien coloca en nosotros su poder. La mayoría de los cristianos sigue inerte, pero algunos que creen que es posible, se posicionan y toman una decisión. ¿Usted cree que el Espíritu es el que realiza la obra en medio nuestro? ¿O aún permanece atado a los conceptos de Babilonia? Que el Señor nos libre. Creamos. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, creamos en la palabra y actuemos por la fe, la fuerza del poder de Dios en nuestra vida y también en la iglesia. Aleluya por esta palabra. Oramos y clamamos al Señor que no sea con nuestra fuerza, tampoco con nuestro poder, sino que sea con su Espíritu y que nosotros estemos incluidos en toda la obra de Dios en el final de estos tiempos. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Qué opera la fe? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de fe, de amor y esperanza, y también un día lleno de multitudes de bendiciones. Amén.